Muy atento durante las próximas horas al precio de Bitcoin porque actualmente vuelve a atacar la zona del soporte. ¿Bitcoin pretende continuar con la tendencia bajista? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. VanEck propone usar Bitcoin para reducir la deuda nacional de Estados Unidos antes del 2049. Bitcoin sufre su mayor caída semanal desde la elección de Trump. Metaplanet realiza la mayor compra de Bitcoin de la historia, 620 Bitcoins. MicroStrategy compra 5.200 Bitcoins a un precio promedio de $106.000 por Bitcoin. La Rosa Holdings permite pagos en Bitcoins para agentes inmobiliarios. Y por último, corrección de mercado en diciembre reduce en 17.000 millones de dólares el valor de los ETPs. Pero antes vamos a estar revisando la situación de Bitcoin a nivel técnico. En estas últimas horas estamos viendo cómo el precio de Bitcoin continúa con este último movimiento bajista liderado por la directriz que hemos trazado sobre esta zona operativa. Recordemos que en vídeos anteriores hayamos comentado cómo en esta zona de los 94.297 teníamos una zona operativa clave donde el precio rechazó con un giro en V, lo que demostraba cierta fortaleza en el corto plazo y nos ponía en disposición de esperar que el precio finalizase con la tendencia bajista anterior, que es toda esta tendencia de aquí. A partir de ahí, como pudimos observar, el precio estuvo desarrollando la estructura operativa que planteábamos en días anteriores. Os recuerdo las zonas operativas de esta. Teníamos el soporte en los 92.225 y la zona de resistencia en torno a los 99.630. Desde mi punto de vista ya hemos visto los tres eventos que nos ponen en disposición de haber finalizado ya el desarrollo de la fase A, por lo que desde este punto esperaríamos que continuase desarrollándose la fase B para luego ya poder buscar oportunidades operativas en esta estructura. De momento, en lo que llevamos de estructura ya podemos sacar algunas huellas interesantes de cara a favorecer algún setup. Recordemos que venimos de un contexto bajista, lo que añade pues esa priorización a continuar con esta dirección. Por lo tanto, esto sería un input bajista que deberíamos de tener en cuenta. Y luego, por otro lado, tenemos un T secundario que consideramos que está por debajo de la zona media de la estructura y por lo tanto también lo consideramos otra señal de debilidad en el precio de Bitcoin. Por lo tanto, en este contexto, de momento, si las cosas no cambian, tendríamos que favorecer continuación bajista. Pero muy atentos sobre todo a esta directriz porque durante las próximas horas probablemente podemos llegar a ver una compresión sobre esta zona operativa utilizando la directriz por un lado y el soporte por otro. Nosotros, para poder buscar oportunidades operativas en esta estructura, tenemos que ver que todavía desarrolla la fase B desde este punto, así que para hacer una pequeña proyección consideraremos que la fase B se tendría que desarrollar por lo menos hasta el miércoles aproximadamente en torno a las 5 de la tarde. Esperaríamos que si el precio se mantiene en este rango durante todo este tiempo, a partir de ahí confirmaremos ya que podemos buscar oportunidades operativas en esta estructura. Pero ¿qué sucede si vemos que el precio termina rompiendo, por ejemplo, la zona de soporte? Ya que en estas últimas horas hemos visto bastante presión vendedora sobre la zona media y ponía el precio en disposición de atacar la zona de soporte. Pues si terminamos viendo una ruptura efectiva y una posterior consolidación, entonces tendremos que desechar la oportunidad operativa en la estructura y valorar una continuación bajista de todo este movimiento anterior, ya que en ese caso consideraríamos que el precio simplemente ha tenido aquí un pequeño retroceso para continuar con esa tendencia. Pero nosotros de momento lo que estamos esperando es ver si el precio continúa lateralizando en esta estructura y por lo tanto continúa desarrollándola, para a partir de ahí buscar oportunidades operativas en base a esta estructura y no para continuar con la tendencia. Aunque, como ya os comentaba en vídeos anteriores, la tendencia podría continuar en caso de ver una redistribución en el gráfico, cosa que de momento parece que es el escenario principal por esas muestras de debilidad que estábamos viendo, pero como todavía queda bastante desarrollo de la estructura, todavía no podemos darlo todo por vendido. Tenemos que tener claro que todavía el contexto puede cambiar a medida que se vaya desarrollando la estructura operativa y como solamente estamos en una fase temprana de la estructura,
no tiene sentido que valoremos ya que esto va a ser una distribución o que va a ser una acumulación. Por lo tanto, todavía tendremos que tener un poquito más de paciencia y esperar aproximadamente un par de días para poder valorar operativa sobre esta estructura. Eso sí, tenemos que esperar bastante tiempo porque está siendo una estructura bastante grande, por lo que esperaremos que de esta estructura podamos sacar una gran oportunidad operativa, ya que va a ser proporcional al desarrollo de la misma. Y si estamos viendo un desarrollo grande, esperaremos posteriormente también un desarrollo grande del posterior movimiento. Después de este último ataque a la zona de soporte, empieza a entrar presión compradora sobre la zona operativa. Algo que no nos sorprende al ser una zona de soporte, pero que nos viene bastante bien para que continúe desarrollándose esta estructura. Y sobre todo la clave sería ver si tenemos esa compresión que comentábamos anteriormente sobre estos niveles. El límite de esta compresión podría ser el 25 de diciembre, miércoles, a las 7 de la mañana hora española, y a partir de ahí es donde podríamos aumentar un poquito la volatilidad dentro del rango de la estructura. Sería interesante que si termina rompiendo al alza esta compresión, que veamos si consolida la ruptura y a ver hasta dónde llega luego este movimiento alcista. Porque si vemos que se frena, por ejemplo, en este nodo de los 97.130, pues entonces consideraremos que esta zona operativa puede ser una resistencia interesante en el corto plazo. De hecho, como veis aquí, pues ya tuvimos algunas ventas anteriormente, pero sobre todo va a ser importante ver si vuelve a atacar la resistencia de la estructura, ya que desde que comenzó la estructura no ha vuelto a alcanzar este nivel, y el alcanzarlo podría ser una muestra de fortaleza interesante en el corto plazo. De igual forma, si terminas atacando, ver si consigue mantenerse por encima de la resistencia, buscando el equilibrio sobre este nodo de los 100.775, o si por el contrario en el retroceso tenemos aquí una potencial sacudida. Pero bueno, esa sacudida tendremos que esperarla también a partir del miércoles, porque sería donde se abriría la puerta a que estemos en una potencial fase C. Y por cierto, para todos aquellos que me comentáis que no entendéis la metodología, que tenéis muchas dudas, os recuerdo que tenemos todavía plazas disponibles en Capital Profits. Es la academia donde yo os enseño esta metodología de análisis técnico que utilizamos para operar en el mercado. Y ahí están resueltas todas las dudas que podáis tener sobre la metodología. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo por si os interesa. Y ahora vamos a revisar las herramientas, aunque antes de continuar con el análisis quería hacer una petición un poco especial. Y es que, bueno, estamos a punto de terminar el año y me quedan escasos 300 suscriptores, os diría. Ahora mismo no sé cuántos son exactamente, pero quedan muy pocos suscriptores para los 60.000. Me gustaría que antes de terminar el año alcanzásemos esa cifra. Por lo que, si te gustan mis análisis, agradecería que te suscribas para ver si conseguimos alcanzar esos 60.000 suscriptores antes de que termine el año. Ahora comenzamos a revisar las herramientas. Os recuerdo que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Aquí estamos viendo algo súper interesante que ya comentábamos en vídeos anteriores, ya que hay una zona operativa donde vemos bastante liquidez y el precio está cerca de alcanzarla, que es estos 91.840. Y luego si seguimos bajando, como veis, incluso tenemos aún más liquidaciones, sobre todo desde los 89.245 hasta los 87.520. Hay mucha liquidez en esta zona operativa. Respecto a la liquidez de 100X, vemos que hay un poco en los 89.366. Durante este movimiento bajista han limpiado muchas zonas operativas donde se cargaba liquidez de longs y vemos en zona de shorts como tenemos aquí un poco en los 96.565 y sobre todo en estos 97.550. Respecto a la liquidez de 50X destacamos esta zona de los 98.580. Tenemos también aquí un poco en los 96.887 y sobre todo tenemos en zona de longs, aquí un poquito en los 92.040, también en los 91.610 y en estos 90.105. Respecto a la liquidez de 25X, en zona de shorts tendríamos que subir hasta estos 100.518 y luego en zona de longs tenemos aquí un poco en los 92.040,
pero sobre todo donde más liquidez hay es en los 88.935. Respecto a la liquidez de 10X, nos vamos acercando a una zona operativa con bastantes liquidaciones, pero como veis, a medida que vamos bajando, incluso encontramos más. Tenemos aquí una zona muy destacable desde los 88.290 hasta estos 87.580. Como veis, luego también hay un poquito más de liquidez, pero sobre todo sería en esta zona operativa. En el multibook estuvimos viendo en el pasado órdenes de compra en los 90.250. Retiraron estas compras, pero vemos cómo en estas últimas horas vuelven a aparecer sobre la zona de los 90.300 y en los 90.000. También hemos visto volumen de compras que aparece a defender al precio en la zona de los 92.050 y luego si seguimos bajando vemos también un poquito aquí en los 88.000, no, 89.000 podríamos decir, aunque lo han terminado retirando en estos últimos minutos. Y luego también vemos otro poquito volumen de compras en los 87.650. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo algunas zonas operativas con un poquito de liquidez. En zona de shorts tenemos en estos 87.030 y en estos 100.375 aproximadamente. Y en zona de longs vemos aquí un poco en los 86.830 y en estos 81.375. En los CVDs veíamos ventas agresivas por parte de Bitfinex, sobre todo, también alguna venta desde Binance. Y luego en estas últimas horas vemos también alguna venta de Coinbase, pero que bueno, más o menos se compensan con las compras que hubo anteriormente. Sobre todo vemos bastantes ventas desde Bitfinex. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en zona de short, sobre todo en los 93.760, también en estos 95.610 y en torno a los 96.328. En los mapas de high leverage tenemos liquidez en estos 94.550 y en torno a los 94.830. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. La empresa de gestión de activos Vanek sugiere que si Estados Unidos crea una reserva de 1 millón de bitcoins, podría disminuir su deuda nacional en un 35% para 2049. Esto se basa en la proyección de que Bitcoin alcanzaría un valor de 42 millones de dólares por moneda en ese año. La propuesta está alineada con un proyecto de ley de la senadora Cynthia Lummis, aunque aún no ha sido revisado por el gobierno. Bitcoin experimentó una disminución del 10% en la semana que finalizó el 22 de diciembre. Esta es la primera caída significativa desde la elección de Donald Trump en noviembre, que había impulsado un rally alcista en la criptomoneda. La corrección se atribuye a la decisión de la Reserva Federal de reducir el número de recortes de tasas de interés previstos para el próximo año. La firma de inversión japonesa Metaplanet realizó su adquisición más grande de Bitcoin hasta la fecha, comprando 620 Bitcoins valorados en aproximadamente 60 millones de dólares. Esta compra eleva sus tenencias totales a 1.762 bitcoins, consolidando su posición como una de las principales empresas públicas en poseer bitcoin. Y hablando de compras de bitcoin, MicroStrategy adquirió 5.262 bitcoins entre el 16 y el 22 de diciembre, invirtiendo alrededor de 561 millones de dólares. Esta compra se realizó a un precio promedio de 106.662 dólares por Bitcoin, que atención porque es el precio más alto pagado por la empresa hasta ahora. Con esta adquisición, MicroStrategy y sus filiales poseen aproximadamente 444.000 Bitcoins. La empresa La Rosa Holdings, que cotiza en el Nasdaq, integrará opciones de pago en Bitcoin y otras criptomonedas para su red de más de 3.000 agentes inmobiliarios en Estados Unidos. Los agentes podrán recibir sus comisiones en activos digitales, respondiendo a la creciente demanda de métodos de pago alternativos en el sector inmobiliario. La reciente corrección del mercado en diciembre impactó significativamente en los productos de inversión en activos digitales, con una disminución de 17.700 millones de dólares en los activos bajo gestión de los productos cotizados en bolsa. A pesar de esta caída, los fondos de activos digitales cerraron la semana con flujos netos positivos de 308 millones de dólares, lo que indica una resiliencia
en el interés de los inversores. Respecto a Ethereum, seguimos viendo cómo el precio de Ethereum está desarrollando la estructura que comentábamos en vídeos anteriores, pero en este caso os diría que Ethereum está demostrando un poco más de fortaleza en comparación a Bitcoin, porque estamos viendo cómo Bitcoin ataca la zona del soporte, mientras que Ethereum está ahora mismo posicionada por encima de la zona media de la estructura. Así que con esto entendemos que estaría un poquito más fuerte que Bitcoin, demostrando que aunque también tiene ese test secundario por debajo de la zona media, está desarrollando una fase B un poco más fuerte, lo que podría demostrar un poquito más de presión compradora en el precio de Ethereum. Además, estamos viendo que todavía se mantiene dentro de la estructura operativa, estaríamos desarrollando todavía esa fase B a partir de aquí. Y bueno, más o menos esperaríamos los mismos tiempos que habíamos comentado en Bitcoin, hasta el miércoles aproximadamente. Os recuerdo que tenemos el soporte en los 3105 y la resistencia en los 3555. Aprovecho también para deciros que ahora que estoy un poco más libre en estos días de vacaciones, me gustaría aprovechar a subir contenido al canal secundario de Altcoins. Así que probablemente durante los próximos días estaré subiendo unos cuantos vídeos por el canal secundario. Respecto a los mapas de liquidaciones de Ethereum, estábamos viendo cómo han limpiado toda esta zona operativa donde había bastante liquidez de shorts, y estamos viendo también que queda una zona bastante similar pero en zona de longs. Y esta zona operativa va desde los 3.218 hasta los 3.185. Respecto a liquidez de 50x, se han llevado todo lo que había. De hecho, estas dos zonas eran las que comentábamos ayer. Respecto a liquidez de 50x, también han limpiado toda esta zona operativa que era donde más liquidez había. Respecto a la liquidez de 25x, justo han terminado de limpiar la zona operativa donde más liquidez estábamos viendo, pero también vemos un poquito aquí en los 3.200 aproximadamente en zona de longs. Y respecto a la liquidez de 10x, en zona de shorts tenemos liquidez a partir de estos 3.600, sobre todo en los 3.660, y en zona de longs estábamos viendo en niveles operativos más bajos aquí en torno a los 3.000 aproximadamente. En el multibook estábamos viendo cómo habían algunas órdenes de compra, pero estas se terminaron retirando recientemente, y en el corto plazo tampoco estoy viendo así nada destacable, la verdad. Muy poco movimiento en Ethereum. Y en los mapas de The Kingfisher tenemos bastante liquidez en zona de shorts, desde los 3.838 hasta los 3.910. Y aprovecho para anunciaros que tenemos nuevo launch pool en BitGet y actualmente está el launch pool de Toma. Si queréis participar en el launch pool todavía estáis a tiempo, ya que finaliza en 1 día y 14 horas aproximadamente. Os dejaré el enlace al launch pool en la descripción del vídeo por si os interesa.